Casiopea es un colectivo de animación que surgió hace 5 años. Hacemos animación, ilustración, diseño, todo con un carácter plástico y de mezcla de técnicas y experimental. Somos 5 socias en el estudio y todas llevamos la dirección de arte o dirección del proyecto, la producción del proyecto, nos lo vamos turnando. Hemos trabajado con Canal 11, también tenemos cortometrajes independientes como Poliangular, que ha sido reconocido por diversos festivales. Este año Cutout nos comisionó a hacer los opening titles, teaser de la convocatoria del festival, con base en la gráfica de bicicletas en Freyo. Yo creo que al principio ese fue el mayor reto porque es una gráfica bastante complicada, pero muy interesante como para no hacerlo en dibujo animado. Y fue como un proceso muy largo y muy cansado porque todo es animación cuadro a cuadro y coloreado también. Después de recibir ese golpe, todo fue como una pesadilla. Fue muy divertido poder experimentar con la gráfica de alguien más y hacer lo propio. Lo realizamos con un equipo de alrededor de 18 personas. Fue un gran esfuerzo de todos nosotros. Creo que al final estamos muy satisfechos con el resultado. A mí me parece una gráfica muy psicodélica y justamente por eso la animación le venía perfecto, porque creo que puedes como transformar y hacer lo que quieras con lo que tienes enfrente. Pues la idea era un poco también como tirarse la barda con eso y jugar con todos los colores y movimiento que el mismo dibujo, que aunque esté fijo, tiene. We celebrate 10 years Cutout Fest, International Animation and Digital Art Festival. New Ways of Seeing. Querétaro, November 1 to 4, free entry. Check the lineup at cutoutfest.com and experience the unbeatable color. Cutout llevamos entre 10 y 9 años viniendo, o sea, desde la primera edición. Prácticamente hemos venido a todas las ediciones. Bueno, ha sido muy padre ver crecer al festival, cómo era un poco más pequeño, cómo todo era más íntimo. Y a la vez ver esta evolución ha sido muy padre porque siento que ellos nos han visto crecer, nos han visto evolucionar y a la vez nosotros hemos crecido con el festival. O sea, se siente muy bien hoy estar aquí como en el line-up. Desde las primeras ediciones ha sido un festival muy inclusivo y creo que esa es la importancia, como que conoces a personas que en internet buscando jamás las habrías encontrado, pero ellos los traen aquí y puedes conocer como su trabajo y aparte de la selección de todos los cortometrajes, como que te nutre mucho. O sea, a mí me encanta siempre ver los cortometrajes y las conferencias porque siempre salgo muy inspirada. Me encanta así aprender de las personas que están haciendo más animación o ilustración. Entonces siempre es una inspiración. A Casiopea la caracteriza el diseño de arte análogo. Nos enfocamos más en esta cuestión del diseño de arte, de personajes. Tendemos mucho a hacer una mezcla de técnicas y sobre todo tratar de involucrar siempre lo análogo. Nos gusta que incluso aunque hagamos cosas digitales, siempre tenga como este carácter de lo hecho a mano. Todo surge como a raíz de cosas que nos inspiran a nosotras de manera individual o colectiva. Hay cosas que parten desde la raíz y otras que cada quien aporta desde su mente.
Creo que el hecho de que seamos 5 personas totalmente distintas ayuda también a contribuir en esta mezcla de cosas. Pues va de eso, o sea, como de lo análogo, lo digital, mezclar técnicas. También hay una tendencia por lo experimental, no solamente en la técnica, sino en las ideas. Nos interesa mucho hacer proyectos de corte ambiental, de corte académico, informativo, cultural. Queremos seguir haciendo cortometraje de autor. Tenemos también una biblia de serie animada infantil que ya ha estado en Annecy, en Pitch. Entonces, como seguir buscando la posibilidad de hacerla, de producirla. Y queremos hacer proyectos interdisciplinarios. Invitar a gente a colaborar, no solo de animación, sino puede ser como de música, no sé, danza, ¿no? Como armar proyectos donde podamos aprender de otras disciplinas, pero partiendo de lo que sabemos hacer, que es animación. Y explorando un montón, ¿no? Como jugar mucho con las técnicas, mezclar. Pues en general lo que me gusta mucho de nuestro proyecto es que me siento bastante cómoda siendo y creando pues lo que quiero y teniendo decisión sobre nuestros propios proyectos, ¿no? Y buscando la manera de realizarlo. Me deja un gran aprendizaje de trabajar con gente súper talentosa, que además como que encuentro pues una onda muy familiar, ¿no? En nuestra manera de relacionarnos y de trabajar como equipo. Aprender de las Casiopea es lo que más me ha dejado estos 5 años.